Bueno, les doy la bienvenida. Yo me presento, yo soy Patricia Molina. Yo soy psicóloga y soy coach ontológico profesional. Bueno, la idea de hoy es presentarles la unión del eneagrama con el coach ontológico, es decir, la ontologización del eneagrama. Pensar el eneagrama desde una perspectiva constructivista y sistémica. Pensar que el eneagrama nos muestra el lugar donde estamos para poder empezar a construirnos como ser humanos, ¿no? Entonces, me gustó mucho cuando pensé esta presentación, pensar que la ontología es el estudio del ser. Hace muchos años, los filósofos se vienen preguntando ¿qué es el ser, no? Entonces, la ontología nos piensa como un psiquismo abierto, como seres humanos que cada vez que nos encontramos con otro, generamos un nuevo encuentro en nuestro psiquismo. Hace muchos años vengo trabajando desde la neurociencia y me encantó comprender nuestro cerebro como neuroplástico y con infinitas capacidades de transformación. Entonces, pensar el eneagrama desde ese lugar me hizo decir, bueno, ¿será importante tomar las 8 capacidades restantes aparte de la nuestra? ¿O será importante enfocarnos solo en nuestro eneatipo y mirarlo? Y pude ver que como el cerebro actúa por foco y aprendemos prestando atención y repitiendo, muchas veces solo prestar atención en nuestro estilo de personalidad nos hacía ver un poco más de eso. La ontologización del eneagrama me hace pensar que nos construimos y podemos tomar de otras perspectivas, de otras personalidades, de otros observadores diferentes y construirnos de acuerdo al contexto, ¿sí? Empezar a generar contextos para ver qué necesitamos para acercarnos a la vida que queremos tener. Entonces, contarles un poco, ¿no? ¿Qué es esto de la ontología? La filosofía, como les decía, se viene preguntando hace mucho tiempo qué es el ser, y si nos vamos a Descartes pensaba y decía, pienso, luego existo. Entonces, desde ese lugar, nosotros quedamos atrapados en que somos aquello que pensamos. Imagínense si somos aquello que pensamos. Dimensionen lo que eso significa, ¿no? Porque nuestra conversación interna tiene la capacidad de hacernos creer que somos eso. Entonces, la idea sería vernos en 3 dominios: en cuerpo, en emoción y en lenguaje, y entender que somos mucho más que aquello que pensamos. Y es por eso que tomo a Rafael Echeverría, que habla de la ontología del lenguaje, y divide fuertemente 2 corrientes. Una, el pensamiento metafísico. ¿Qué sería el pensamiento metafísico para Rafael Echeverría? Ese pensamiento que estudia las cosas como son, un ser inmutable, acabado, que nosotros estamos ahí y tenemos que conocernos y lidiar con nuestra verdad. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar psicología, la Universidad Nacional de Córdoba es súper psicoanalítica. Yo al principio me enamoré muchísimo del psicoanálisis, me encantaba. Y cuando leía que Freud decía el ser humano está sobredeterminado, yo dije, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Y allí empezó una búsqueda implacable en cuanto a qué pasaba con el ser. Si el ser humano estaba sobredeterminado, ¿qué hacíamos con eso? Y era estudiarnos, escucharnos para conocer nuestra verdad y aceptarla. Y me gustó ir un poquito más allá y dije, ¿y por qué no trascenderla? Pero trascenderla no simplemente desde aceptarlo, que es un excelente primer paso, sino desde la acción. Y allí empecé a buscar otras corrientes y entra el coaching en mi vida. Y el coaching es acción pura, es conocernos, aceptarnos para poder elegir y luego accionar. Y me parece que fue la unión perfecta con el eneagrama, ¿no? Entonces, desde el pensamiento metafísico, pensar que somos seres solo racionales, con esto de que decía Descartes, pienso, luego existo. Desde el coaching ontológico podemos decir que somos seres emocionales que estamos aprendiendo a pensar. Y esto por ahí lo podemos fundamentar desde la teoría del cerebro tribuno de Paul MacLean. ¿La conocen? Sí. No. ¿Quién la conoce? ¿3 cerebros? Los 3 cerebros. ¿Qué se acuerdan de los 3 cerebros? A ver.
Y el reptiliano que era... Muy bien, que teníamos tres, ¿no? Y que había uno que era reptiliano. Sí, automático, que hace todas las funciones. Bien, bien. El límbico. Exacto, vamos a detenernos en el reptiliano. Ella dice reptiliano automático. ¿Sí? ¿Qué sería automático en el coaching? Nosotros en el coaching automático lo llamamos transparencia. ¿Sí? Transparencia. Aquello que nosotros sabemos que está, porque lo podemos nombrar desde el lenguaje. Es una transparencia, pero que no lo vemos. Entonces hablamos conductas automáticas. Y el reptiliano se encargaba de la supervivencia. ¿Vivo o muero? O sea que cuando entra a jugar este cerebro, hay algo de la supervivencia que se está jugando. ¿Cuál otro se acuerdan del modelo del triuno? El límbico. El límbico. ¿Y el límbico qué era? Toda la emocional que compartimos con los mamíferos. Bien, es el cerebro que por ahí tendría un perro o un gato. Pero tiene una particularidad este cerebro. Este cerebro ya tiene memoria, ¿sí? Y ayer lo dijeron algunos disertantes. De aquello que me gusta me voy a acercar. Y aquello que no me gusta me voy a alejar. Y el enneagrama se trata bastante de eso a la hora de obtener nuestras metas y nuestros objetivos. Pero si nosotros no conocemos ni siquiera y tenemos en total transparencia a dónde me alejo, a dónde me acerco y para qué lo hago, estamos en transparencia y en automático. Entonces está muy bueno incorporar lo que nos hace seres humanos, que es el neocórtex, el que nos da la verdadera capacidad de pensar. Y ustedes dirán, bueno, a ver, si yo tengo neocórtex y soy un ser humano, ¿por qué me cuesta tanto cambiar? ¿Por qué será? ¿Qué pasará, no? Bueno, como somos productos de la evolución, y nuestro cerebro tiene 500 millones de años, y en nuestro ADN esto viene transmitido filo y genéticamente, hay muchos más circuitos neuronales que van del límbico al neocórtex que del neocórtex al límbico. Entonces, la idea es que nosotros vamos a tener que hacer hábitos y romper transparencias para generar nuevos circuitos neuronales que vayan del neocórtex al límbico. Y esto sería una forma. Perdón, ¿Sí? del neocórtex, ¿qué sería? Neocórtex es el cerebro que nos hace verdaderamente humanos. Yo te lo muestro con la mano. Supongamos, ¿no? 500 millones de años tenemos acá el cerebro instintivo reptiliano. Ese que tenían los primeros reptiles que vinieron a poblar a la Tierra. Cerebro encargado de supervivencia, morir o vivir. Y esto vendría a ser como una parte integrada de nuestro cerebro, el tallo, ¿sí? El hipotálamo. 250 millones de años después, esto chiquitito así como lo ves, límbico, se apoya en este tejido. Pero vos fíjate que esto no quita esto, se apoya. Y recién hace 200.000 años, neocórtex, ¿sí? Pero parece que el neocórtex es enorme y este tan chiquito, decís, pero si nos vamos por tamaño, ¿por qué es tan poderoso? Porque la cantidad de circuitos neuronales que hay del límbico al neocórtex son mucho mayores, ¿sí? Entonces muchas veces nos pasa que nosotros decimos, si yo no veo eso que estoy haciendo, no puedo cambiar. Y allí están nuestras transparencias. Descubrirlas nos da la capacidad de poder accionar. Pero para poder accionar hay dos cosas que tienen que estar: voluntad y compromiso, ¿sí? Y para tener voluntad y compromiso, ¿qué tengo que hacer? Verlo y ¿qué más? Hacerlo. Pero para aceptarlo lo tengo que declarar, ¿sí? Decir, yo soy esto. Yo por ahí en el consultorio, ¿saben qué escucho? No sabes, el otro día me peleé con mi mujer y le grité de una forma tremenda, pero yo no soy agresivo. No. Es la única vez que lo hice. Entonces, lo primero es pensar, no, vos sí sos eso. Y desde el momento que lo podemos nombrar, empezamos en el lenguaje, ¿sí? En el lenguaje desde una perspectiva que toma protagonismo y que a las palabras no se les lleve bien. Las palabras generan realidades. Nuestro lenguaje es generativo porque vivimos en espacios declarativos, ¿sí? Hay declaraciones fundamentales desde la ontología del lenguaje. ¿Qué declaración conocen ustedes fundamental? La restitución. A ver. Sí. No. El no, excelente, basta, dijeron por acá. El sí también es una declaración, ¿o no? ¿Sí? Porque parece que lo que no decimos que no es un espacio abierto al sí, ¿o no? Porque lo que no está prohibido pareciera que está permitido. Bueno, en la ontología del lenguaje hay declaraciones fundamentales. Y qué importante
conocer cuál nos vendría bien por eneatipo. ¿A qué eneatipo se les ocurre a ustedes que le vendría fantástico la declaración del basta o del no? A todos, a todos. Bueno, hay una trampita en la pregunta, ¿no? Porque fíjense que pareciera ser que hay algún eneatipo que le vendría bárbaro. Las declaraciones fundamentales son para todos. ¿O acaso no tenemos de 2 o de 9? Sí, vamos transitando. Bueno, la idea sería poder unir y ver qué nos hace falta de acuerdo al contexto, ¿no? Entonces, el lenguaje genera realidades. Las palabras construyen. Fíjense que a partir de que yo me enuncio, genero una realidad. A partir de que yo declaro, genero una realidad. Y cuando no hago, también genero una realidad. ¿Sí? No hacer, también hacer. El silencio, ¿qué estás diciendo con el silencio? Bien, escuchen acá otra cosa. Fíjense, yo le pregunto a ella, ¿qué es el silencio? Y ella dijo, otorgando, y ella dijo, no me importa. ¿Qué implica esto? Que hay tantos observadores como realidades. Entonces, habría que ver, cuando dicen, ¿qué es el silencio? Los coaches saben qué hacemos, devolvemos la pelota. ¿Qué es el silencio para vos? O nos pongamos de acuerdo, ¿qué es el silencio? Entonces, fíjense que acá entramos en un tema cuando hacemos una descripción del eneagrama. Porque yo supongamos si digo, el 1 es perfeccionista. ¿Les hace sentido? Anímense, no digo nada. El 1 es perfeccionista. Bien. Ahora, pero definamos, para todos nosotros, ¿es lo mismo perfección? No. Entonces me ha pasado muchas veces, que yo me acuerdo que yo me ponía re loca cuando me decían esto, pero en definitiva, pensándolo desde otro lugar, yo decía, bueno, me dicen, che, esto del eneagrama es como el horóscopo. Porque lo que hace es que te mete... Y la realidad es que si nosotros no definíamos determinadas palabras y unificábamos criterios, caíamos en el peligro de etiquetar. Esto fue simplemente para adquirir y poder hablar y generar un lenguaje en común. Si ustedes hoy me preguntan ¿qué es el eneagrama desde la perspectiva de la ontología del lenguaje? Mi respuesta es concisa. Un canal de comunicación eficaz. ¿Y por qué digo que el eneagrama es un canal de comunicación eficaz? Porque achica distancia. ¿Sí? Ustedes que ya conocen el eneagrama, si lo llevan entre amigas o lo llevan a la pareja, ¿no se han escuchado diciendo hoy estoy muy 8? O teneme paciencia que estoy un poco acuadrada. Y con simplemente esa palabra, ¿qué generamos? Acortar distancias, códigos en común. Entonces significa que el lenguaje nos une, vamos hacia el mismo lugar. Entonces, si ustedes me preguntan cómo sería esto del canal de comunicación eficaz, yo podría decir que el eneagrama es una herramienta descriptiva, ¿sí? Porque lo que hace es describir estilos de personalidad y es una manera de interpretarnos. Muchas veces funciona como prescriptiva también, ¿o no? Tenemos por ahí como una recetita de cómo va a funcionar determinado estilo de personalidad. Ahora, lo que yo creo que jamás podríamos pensar en el eneagrama como una herramienta predictiva, ¿sí? El ser humano es único e irrepetible y se construye en espacios declarativos. Y tu declaración no es la misma. Recién pasó, cuando dijimos una palabra, tuvimos multiplicidad de interpretaciones. Entonces, fíjense esto, ¿no? Porque todos tenemos algo diferente que nos diferencia, nos hace únicos e irrepetibles, y esto se llama observador. Y desde la ontología del lenguaje, el observador se mueve en 3 dominios: cuerpo, emoción y lenguaje. Porque si nosotros creemos que solo comunicamos con lo que decimos, estamos equivocados, estamos comunicando todo el tiempo. Recién veíamos que no hablar es comunicar. Entonces, se refiere a cómo nos interpretamos nosotros y cómo interpretamos al mundo. ¿Y qué sería el eneagrama? Nada más y nada menos que esto, ¿no? Una manera de interpretarnos a nosotros mismos y a los demás. Y de acuerdo a cómo me interpreto yo, puedo interpretar a otros. ¿Y dónde ocurre esa interpretación? En mi conversación interna. Y mucho de eso vamos a hablar. Entonces, volviendo al principio, si vamos a los orígenes del estudio del ser, que es la ontología del lenguaje, y nos quedábamos
con el paradigma de Descartes, pienso, luego existo, voy a creer que soy mi conversación interna. Entonces vamos a avanzar un poquito y vamos a pensar lo siguiente, ¿no? Humberto Maturana dice que todo vivir humano ocurre en espacios conversacionales. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién dijo que es así? Bien, ¿por qué creen? Bien, siempre estamos conversando. ¿Qué espacios conversacionales conocen ustedes? ¿Con quiénes conversamos? Bien, conversamos con uno mismo, primer espacio conversacional. ¿Con quién más conversamos? Muy bien, con un ser superior y conversamos con otros, ¿verdad? Entonces fíjense que de acuerdo a quienes estamos siendo, esas conversaciones cambian. Si yo, supongamos, me comunico con un ser superior, que para mí es un Dios que es bueno, que todo lo perdona, ¿es lo mismo que comunicarme con un Dios que está viendo los errores y lo castiga? No. ¿Y quién va a definir con qué Dios me comunico? ¿Sí? De esa misma manera me comunico conmigo mismo en mi espacio conversacional interno y esa misma manera en el espacio con el otro. Entonces fíjense que creamos nuestra vida a través de nuestras conversaciones. Y fíjense qué fuerte que es pensar que nuestras vidas están creadas desde ese espacio y que todo lo que deseamos está a una conversación de distancia. Y el eneagrama es una herramienta muy poderosa que nos achica la brecha entre la vida que queremos tener, la vida que deseamos tener, y ese espacio conversacional que no llegamos porque es un canal de comunicación eficaz. Entonces fíjense que si pensamos que los seres humanos somos seres lingüísticos, nos creamos en el lenguaje nos permite generar distinciones. ¿Saben lo que es distinguir? A ver. Bien, poder distinguir, darse cuenta entre una cosa y otra. ¿Quién más sabe lo que es distinguir? O que me cuente qué es distinguir para ustedes. Categorías. Categorías. ¿Qué más? Diferenciar. Diferenciar. Bien. Que salga de la transparencia. Muy bien, que salga de la transparencia. Ella Y ahora veo que antes no veía. María es coach ontológico, por eso ya habla de transparencia. Ya definimos que era transparencia para todos, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo digo esto sí y esto no, estoy distinguiendo. ¿Saben qué? Julio Olaya, que es un referente del coaching ontológico, dice que las personas en Alaska tienen distinciones en nieve. ¿Sí? Que ellos distinguen 42 colores de nieve. O sea que ellos son especialistas en distinciones de nieve. Y cuando vos más podés distinguir, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que viene? Bien, más podés elegir. Entonces, si nosotros tenemos distinciones sobre nuestra personalidad, ¿qué significa? Que vamos a poder elegir. Entonces, vamos a enriquecer nuestro mundo a través de las distinciones que tenemos. Y fíjense qué complicado esto que estoy diciendo, ¿no? Porque si no tengo distinciones, ¿qué significa? Que mi observador está acotado. Y si volvemos al principio de que el cerebro actuaba por foco, y muchas veces el cerebro no puede recibir más de 2 órdenes importantes a la vez. Si yo no tengo distinciones y mi cerebro tiene solo una orden, ¿cómo sería nuestra vida por ahí, no? Pensarnos desde ese lugar. Entonces, ¿qué sería distinguir? Diferenciar. Para tener posibilidades de elegir y a mayor número de distinciones, nuestro observador se amplía para poder accionar. Desde la perspectiva de la ontología del lenguaje, un postulado de Rafael Echeverría dice que la acción genera ser. ¿Sí? No solo somos de acuerdo a cómo actuamos, sino actuamos de acuerdo a cómo somos, o al revés. O sea que soy aquello que actúo. Entonces volvamos al ejemplo de mi paciente, cuando me dijo, le grité muchísimo, pero yo no soy eso. Y era un espacio declarativo donde si él tenía la posibilidad de hacerse cargo y decir, también soy eso, porque lo puedo distinguir,
a partir de ese momento que lo declaro lo puedo cambiar. Entonces, fíjense que nosotros vamos a ver solamente aquello que nuestro observador nos permita. Para los que ya conocen la imagen, los alumnos de la escuela, callados, díganme qué ven acá. Bien, a ver, ladrillos. Bien, ¿qué más? Una piedra, bien. Un reptil. Bien, ¿qué más ven? Una allá arriba que está distinta. Bien. ¿Alguien ve algo diferente? Un ratón. ¿Cómo? Un muro. Un muro, perfecto, los colores. ¿Quién se anima como a flashear y ver algo diferente? Yo veo un ratón. Ve un ratón, bien, eso sí es un verdadero flash. Un tren. Porque no lo tenía. Un tren. Un tren, otro flash, no lo tenía. La luna. Bien, hago una pregunta. ¿Alguien vio el habano? ¿El qué? El habano. Acá, adelante. Levanten la mano, ¿quiénes ven el habano? ¿Dibujado o puesto ahí? Ahí hay un habano. Levanten la mano, ¿quiénes ven el habano? Eso puede ser un habano. Ni siquiera dice Bien, bueno, escuchen. Hoy es sábado de la mañana. Yo calculo que ayer varios han trasnochado, están todos perdonados. Levanten la mano, ¿quién sí ve el habano? ¿Vos lo ves? Vení. Marcale por favor a los trasnochados dónde está el habano. Acá, de la piedra chiquita más para acá. Miren, ahí. Sí, ahí. ¿Ves? Sí, lo veo, sí, ahí está el habano. Escuchen, O sea, no es que los ladrillos están separados. Hay una banda. ¿lo ven? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Hay alguien, y anímese, ¿hay alguien que todavía no lo ve? Ven. Puede ser tierra. Capaz que sí. Bueno, pues Mira, ven de este lado. Y es increíble cómo cambias el foco. Bien. Bueno, escuchen, no usen el habano como excusa para el jolgorio. ¿Sí? Bueno, lo que vamos a hacer es pensar lo siguiente, ¿no? Ahora lo vemos al habano. Ya no lo podemos dejar de ver, ¿verdad? Ahora miramos la pared y lo vemos. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántos habanos se nos pasan en la vida? ¿Sí? No toma una vida sacarlos del fondo. Entonces, verdaderamente, pensar esto, ¿no? ¿Cuántos habanos se nos pasan? Porque muchas veces desde mi observador, que vendría a ser mi estilo de personalidad, yo tengo un sesgo, tengo sesgada la mirada. Yo soy una especialista mirando algo, ¿para qué? Para sobrevivir. Mi personalidad es una estrategia adaptativa, inconsciente, que la usé y la uso para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay muchos habanos que no veo. ¿Y si ese habano soy yo, que en transparencia, cuando me enojo, te castigo? ¿Y si ese habano soy yo, que me hago la fuerte y creo que todo lo puedo? Entonces, fíjense que es muy importante empezar a ampliar nuestro observador, concebirnos desde otro lugar, para poder declarar aquello que somos, para poder elegir. Entonces, el observador que estamos siendo va a definir nuestras conversaciones internas y externas. De acuerdo si veo o no veo ese habano, voy a poder elegir qué conversaciones voy a habitar. ¿Y por qué digo habitar? Porque las conversaciones simplemente nos habitan y nos deshabitan. Hagamos de cuenta que nuestro ser es una casa conversacional. ¿Ustedes están en la casa siempre en el mismo lugar? No. ¿Tienen algún lugar predilecto? Sí. Entonces, quizás esa conversación sea nuestra conversación predilecta. Ahora,
por ahí, que estoy mucho tiempo en la cocina, para mí esa es la transparencia, eso sea obvio. Y acá hay otra palabrita que voy a traerles. Empiecen a cuestionar los espacios de obviedad. ¿Sí? La obviedad es un enemigo del aprendizaje. ¿Vieron cuando ustedes dicen, pero es obvio que se debería dar cuenta? ¿Obvio para quién? Si somos observadores diferentes. Si yo vi el habano y vos no. Si cuando yo dije que no hablar para alguien era que no le importaba y para el otro era que castigaba. ¿Obvio para quién? Cuestionen espacios de obviedad. Lo que es obvio para mí no es obvio para el otro. Fíjense por ahí un eneatipo 2 que podría decir, con todo lo que yo hago por ella, es obvio que se debería dar cuenta de lo que yo necesito. Y los espacios de obviedad, ¿saben qué son? Espacios de sufrimiento. Porque desde la ontología del lenguaje, ¿saben qué cuestionamos? Los juicios. Y creer que las cosas deberían ser de una determinada manera es un juicio maestro. Juicios maestros son aquellos juicios que nos rigen. Supongamos, un juicio maestro es, los hombres no lloran. Entonces, unamos conceptos. Si mi cerebro, que actúa por foco, tiene un juicio maestro que dice los hombres no lloran, y justo ese hombre es un eneatipo 8, que su mayor camino de desarrollo sería poder abrazar la vulnerabilidad. ¿Cómo creen que le iría si no cuestiona este espacio de obviedad? Donde hay un juicio maestro que en su momento me ayudó a sobrevivir. Y yo no digo que los juicios maestros sean buenos o malos. Hoy es preguntarnos, ¿me sirve o no me sirve? ¿Lo elijo o no me lo elijo? Nada más que eso. Entonces, para eso tengo que distinguir en qué conversación interna estoy. Si la conversación interna que habito es de exigencia, de miedo, de posibilidad. Hay personas que tienen mucha conversación interna de posibilidad. Lo llevemos al extremo, ¿no? Una conversación interna de todo posibilidad, que sería pensamiento mágico, quizás, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué conversación interna es la que estoy hoy? ¿Saben en qué conversación están? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están actualmente en alguna conversación que ya la hayan distinguido? ¿Sí? Bueno, esa conversación es la predominante, pero yo les aseguro que en transparencia hay varias. Y esto vendría a ser como, yo digo un cassette, pero queda medio antiguo y delata un poco la edad. Como una musiquita que está en silencio y es una música que nos acompaña. Esta conversación interna es el trasfondo psicológico nuestro, ¿no? Si nosotros no podemos distinguir esta conversación interna, quizás estemos tiñendo un estado de ánimo. ¿Y saben lo que es el estado de ánimo? Una emoción que permanece en el tiempo. Una emoción dura solo 90 segundos. Un estado de ánimo permanece en el tiempo. Y el estado de ánimo son los anteojos con los que miro la realidad. Y si yo no conozco cómo estoy mirando la realidad y no estoy viendo qué conversación está tiñendo, tengo una vida en transparencia. ¿Está bien o está mal? No tengo idea. Miremos los resultados que estamos teniendo. ¿Esos resultados me acercan o me alejan de la vida que quiero tener? Entonces, el trasfondo filosófico de la conversación interna vendría a ser que la podríamos llamar ego. Y no me quiero detener en esto, pero ego del latín es yo. Y si de golpe yo creo que soy la conversación interna, porque teóricamente yo pienso y luego existo, nuestro sesgo va a ser empezar a ver eso que puntualmente me aleja. Porque la base de operaciones del ego es el miedo. ¿Vieron cuando alguien tiene un tablero de control? El tablero de control del ego es el miedo. ¿Sí? ¿Y qué quiere el ego? Bien, quiere mostrarse ¿para qué? Para quedar bien. ¿Sí? ¿El ego qué quiere? Quiere quedar bien. ¿Qué más quiere el ego? Ser aceptado. Claro, exacto, quedar bien. Sobresalir. Bien, sobresalir para
quedar bien. ¿Qué más quiere? Seguridad. Muy bien, el ego quiere seguridad, ¿sí? Entonces fíjense que si nos remitimos al cerebro triuno y decimos, el ego quiere seguridad, acá podemos dar una base neurobiológica del ego. Podríamos decir que el ego pertenece más al reptiliano y al límbico. Que el ego, ¿qué hace? Quiere sobrevivir a como dé lugar. El ego quiere comodidad, quiere placer, quiere quedar bien y no mucho más que eso, les diré. No mucho más que eso. Fíjense que el neocórtex, que es lo que nos hace verdaderamente humanos, es lo que nos termina haciendo inhumanos, porque fíjense que los animales no tienen ego. Ustedes dicen, ¿qué pasó acá? Esta base instintiva, donde se pone en juego nuestra supervivencia, toma al límbico el miedo y empieza con la conversación interna de yo soy lo que pienso. Entonces, ¿les ha pasado que cuando están con un tema, ustedes empiezan pensando y están como un círculo y no pueden salir? Esto se llama tautología, ¿sí? Es como tautología. Estoy dando vuelta en círculo como el perro que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque estoy en mi ego, en una conversación desde el miedo. Y ustedes van a escuchar y van a leer en Facebook algo re fácil que dice, pensá fuera de la caja. Y vos lees eso y decís, ¿qué pensás fuera de la caja? ¿Qué es eso pensar fuera de la caja? Yo estoy con tal problema y lo quiero solucionar. Y la realidad es que muchas veces hay que salir de la conversación interna, o al menos cuestionarla, conocerla y ver dónde estoy para poder pensar de manera diferente. Y el eneagrama es una herramienta que une esta forma de poder pensar. Entonces, acá entramos en un gran dilema que tenemos todas las personas, ¿no? Porque si nosotros decimos, el ego, la base de operaciones es el miedo. Quiere estar seguro, quiere estar cómodo, sentir placer y quedar bien. Entonces, obviamente, el ego, ¿qué va a querer? Tener la razón. Y hoy, si nos ponemos a pensar, acá hay una mirada dicotómica. Desde una mirada de Marshall Rosenberg, que es un psicólogo que habla de comunicación no violenta, definiendo violencia como cada vez que yo me alejo o pierdo libertad de mí mismo para comunicarme con vos, y cada vez que no respeto tu ser. O sea, no es solo violencia el que pego una trompada, es violencia porque te digo que sí cuando digo que no. No estoy usando espacios declarativos, no me estoy haciendo cargo. Eso sería comunicación violenta conmigo. Y con vos es cuando no respeto que sos un otro, cuando no respeto tu otredad, ¿sí? No respeto quién sos, no te valido, porque ¿sabes qué? No tengo las distinciones. Estoy por ahí con una vida en transparencia. Entonces, desde ese lugar busco tener la razón. ¿Les ha pasado en una conversación que están hablando de algo y pierden conexión y no saben por qué? Que no hay conflicto, pero ustedes perdieron conexión. ¿Qué pasó ahí? Nos metemos en nuestra conversación interna. Y si yo tomo el paradigma del ego, que es que pienso y luego existo, en el momento en que estoy tomado por la conversación interna, creo que soy eso. Y que el otro es eso que pienso también. Y ahí aparecen los juicios maestros y el otro desaparece y ya no estoy conversando. ¿Sí? Y ahí lo que estoy buscando es tener la razón. Y fíjense, todos queremos tener razón. Levante la mano el que no quiere tener razón. Muy bien, porque si no yo iba a creer que me estaban mintiendo. Ya vamos a hablar en privado. Yo les explico por qué. Porque tener razón tiene que ver con supervivencia pura. Fíjense que si este cerebro, que es producto de la evolución, tiene años de evolución, que quiere estar seguro, ¿verdad? Tener la razón nos da la garantía de que estamos cerrando un círculo. Yo en el consultorio muchas veces, ¿saben qué escucho? Que un paciente quiere entender. Quiere entender. ¿Por qué nos enamoramos del eneagrama? Díganme que cuando conocieron el eneagrama no fue un camino de ida y les generó pasión. ¿Por qué? Porque entendemos. Nuestro cerebro tiene un mecanismo natural que necesita ahorrar energía. Entonces el cerebro dice, ah, listo, ya entendí, tildado. Mando a transparencia. ¿Sí? Listo, soy 4.
La vida es un drama. Ah, con razón. Tic, tildado, mando a transparencia. Y ahí corremos un riesgo también. Por eso es cuestionar de que la distinción no es quedarme solo con eso para cerrar el círculo, tener la razón. No, la idea sería poder pasar a ser feliz. Y ser feliz no lo hablo como un ideal, lo hablo como un camino, ¿sí? No lo hablo como un destino, lo hablo como un camino, como poder elegirnos, elegir al otro, ir en un proceso tomando los objetivos que quiero tomar y siendo coherente, ¿sí? En la ontología del lenguaje hablamos de coherencia ontológica. Coherencia ontológica es que nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestro lenguaje están en armonía. Y muchas veces, cuando estamos desde este lugar, que es en nuestra conversación interna, que solo queremos tener la razón, nuestra cabeza va para un lado, nuestras emociones van para otro y nuestro cuerpo para otro. Y me da gracia porque yo hablo así, así y así, pero está todo aquí, ¿sí? La base de operaciones es esta, es la cabeza, porque nuestro cerebro tiene el comando de todo esto que estoy hablando. Ahora, si ustedes quieren tener razón, yo los comprendo, porque hay una explicación neurobiológica de eso. Cada vez que tenemos la razón, nuestro cerebro segrega dopamina. Y la dopamina es una sustancia, ¿sí?, que genera bienestar, que nos da la visión a futuro, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir contentos. Díganme que no hay nada más lindo que decir, te lo dije. ¿Sí? O, por ejemplo, yo sabía. O hace cuánto que te lo vengo diciendo, pero ya se lo decimos así como... Incluso hasta cambiamos el lenguaje corporal, como te lo dije, y nos abrimos, nos expandimos. ¿Por qué? Porque el cerebro en ese momento está segregando dopamina. Ahora, muchas veces eso nos está desconectando del otro. Entonces mi sugerencia es, cómanse un chocolate que tiene 20 nanogramos de dopamina y denle al pobre hombre la razón, ¿sí? Y sean felices, claro. Bien, la realidad sería, y allá yo me como el chocolate, ¿no? Sí, pero no me das la razón. El chocolate me lo como. Tiene el cofre de 3 kilos y igual no me da la razón. Decime ahí, Pato, tenés razón. Bien, entonces avancemos un poquito y vamos a ver en qué tendría que ver esto con el enneagrama, ¿no? Vamos uniendo. Vamos a ver que, fíjense, Anthony Robbins dice que la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos y con los demás determina la calidad de nuestras vidas. Y esto es fuerte, por ahí cuando vienen algunos pacientes y creen que todo está afuera, que yo no tengo nada que ver. Y verdaderamente empatizo, ¿no? Porque si crecimos, y yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que yo venía caminando, yo me golpeaba con la mesa y mi mamá me decía, mesa mala. A mí nadie me enseñó a hacerme cargo. Lo tuve que aprender yo solita, ¿sí? Y el enneagrama me ayudó muchísimo a eso. Me ayudó a mirarme desde otro lugar y fundamentalmente a mirar al otro desde otro lugar. A poder hacerme cargo y ser responsable para poder responder con habilidad. Y esas habilidades yo no las tenía, las tuve que entrenar y las sigo entrenando. Porque muchas veces la vida complejiza los desafíos. O quizás al revés, estoy tan entrenada, que tengo la capacidad de distinguir otros desafíos y voy por más. No lo sé, eso lo dirá el observador de ustedes, ¿no? Entonces, eso me lleva a comunicarme de manera efectiva. Y la verdadera comunicación efectiva es un espacio de reconocimiento, legitimación del otro como un otro. Y si yo no me reconocí yo, ¿cómo voy a hacer para legitimar al otro? Vieron que dicen que como nos tratamos a nosotros mismos, muchas veces tratamos a los demás. Y fíjense que desde el enneagrama, la mirada siempre es intrapersonal para luego ir a lo interpersonal. Y está perfecto esto, porque si yo me conozco y miro por dentro, voy a dejar de proyectar mi sombra y mis transparencias en otro. Y voy a entender que el otro es un ser fallante, como yo, que está en camino de construcción. Y necesitamos de otros, ¿no? Necesitamos de otros. El doctor Facundo Manes dice que el cerebro es un órgano social, que la capacidad que tiene el cerebro de generar más circuitos neuronales es cuando nos encontramos con otros, que somos un circuito abierto, un sistema emocional abierto, que las emociones de otros nos contagian. ¿Los estados de ánimo se contagian? Sí. Claro que sí.
porque somos un sistema emocional abierto y relacionarnos con otros nos va a permitir ir más lejos, funcionar nutriéndonos uno con otros. Entonces ahora los voy a hacer trabajar un poquito y me gustaría que respondan 3 preguntas, ¿sí? 3 preguntas y que busquen en este momento un socio de aprendizaje. En el coaching hablamos de socio de aprendizaje porque salimos del paradigma pedagógico, de que hay alguien que enseña y otro que aprende. Vamos a un paradigma andragógico, donde todos aprendemos. Ustedes tienen muchísimo para enseñarme. De hecho, si no fuera por mis pacientes, por mis alumnos, yo no podría estar acá hablando de nada, porque no lo viví. Sería simplemente información que les traigo desde un lugar teórico para alimentar la conversación interna de ustedes. Pero lo pasé por la experiencia, lo pasé por el cuerpo, lo viví con un otro. El otro, cuando me encontré, me modificó. Entonces, el socio de aprendizaje es la fiel muestra de mi compromiso con el cambio. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué conversación habitas frecuentemente? Y cuando hablo de frecuentemente, fíjense, de hace un mes a esta parte, ¿en qué conversación están? Segunda pregunta. ¿Esta conversación, tu conversación actual, te acerca o te aleja de tus vínculos? Los voy a ayudar un poquito acá, ¿no? Fíjense esto, si yo tengo una conversación de posibilidad, es decir, no, pero esa conversación me reacerca. Anda mirando bien cómo es la posibilidad. Porque si la posibilidad es todo lo puedo, terminás haciendo todo sola. ¿Sí? Cuidado, miren un poquito más. ¿Se acuerdan ayer lo que vieron con Fleming? De que cuando exageras tu don, tu competencia, por ahí termina siendo profecía autocumplida de lo que le tenías miedo, ¿sí? Si la conversación interna es de miedo, por ahí es fácil. O te acercás a los vínculos y te apegas, pero eso es acercarte, cuidado. Esas conversaciones abren o cierran posibilidades para vos. Entonces piensen un poquito esto y tienen 2 minutitos para compartirlo con un compañero, ¿sí? De poder hacer como un ida y vuelta de esa conversación interna. Si esa conversación interna te abre o te cierra posibilidad, te acerca o te aleja de tus vínculos. Aprovechen este momento para romper transparencias y para poder poner en palabras quizás aquello que era obvio. Rompamos espacios de obviedad. ¿Sí? Yo también te escucho.
puede, o al menos contar la experiencia de cómo se sintieron conversando de este tema, ¿no? En este espacio conversacional. Saquen el número, pues están medio... Cuando algo que me acaba de pasar y que es impresionante. Porque llamó a mi hija y le digo, bueno, se fue a correr una maratón. ¿Cómo que se fue a correr una maratón? Chao, bueno, ya empezó. Y me enojé mucho, pero mucho. Y ahora te empiezo a escuchar todo lo que estamos hablando y mi conversación interna era, ¿cómo que se fue a correr una maratón si yo estoy acá y tenía que estar allá, ser responsable? Y yo digo, me enojó mucho. De hecho, empecé a escuchar la charla, pero muy enojada. Y ahora digo, a ver, si él tiene tanto derecho a correr una maratón como yo tengo el derecho de estar acá, desde su observador, él va a correr la maratón y sigue con su responsabilidad. ¿Por qué? Yo quiero tener la razón, que me diga por qué fue, yo no sabía. ¿Por qué me tienen que decir? Bien, permiso, te hago una pregunta. Esto habitualmente, si nos fuéramos en la línea del tiempo para atrás, ¿vos lo podés identificar como algo que te ha ocurrido? Ah, sí. ¿Sí? Sí. Como algo que quizás vos lo tenés en transparencia y estaría bueno y te acercaría a tu vida. Totalmente. ¿Y te abriría más posibilidades en tu vida? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por traerlo. No, gracias a vos. Sí. Bueno, mi marido tuvo hace poco una ACV, entonces yo estoy con una conversación de miedo hacia mí misma, miedo a todo, hasta salir a la calle. Y estoy con el no como principio de todo. Tuve que ir a ver un lugar, unas obras, no va a estar bien, no lo van a hacer, no, muy negativa. Bien. Sí, estoy totalmente ¿Y cerrada. qué pudiste observar de eso? ¿Cómo te está yendo con ese no? No, muy mal. Sí. Es muy feo tener ese no como principio. Me había ocurrido otras veces también, no es la primera vez que el no aparece en mi diálogo. Pero bueno, me gusta haber puesto nombre ahora, haberlo dicho en voz alta. Y también mirarlo con empatía y pensar que quizás ese no, como juicio maestro, quizás te cuidó. Pero que si ya hoy podés identificar que te está cerrando posibilidades, es momento de cuestionarlo. Es momento de preguntarte, está bien, me cuido antes, ¿y hoy me sirve o no me sirve? Muchas gracias. Sí. A mí me pasó que participé de un evento donde estuve expuesto últimamente y venía entre esto si podré o no podré en las elecciones. Si podré o no podré, y estaba con ese diálogo interno permanentemente manteniéndolo sobre todo eso. Y ahora que escucho, en realidad en este momento me acabo de dar cuenta, en realidad mi miedo era por el reconocimiento. ¿Qué pasaba si no ganaba? Es como que tenía una segunda conversación que hasta hace 30 segundos no me había dado cuenta. En realidad no era el miedo si podré o no podré, pero en un momento me puse positivo y empecé a mandar mensajes a toda la lista y todo lo demás, sí, vamos a ganar, bueno, todo bien. Pero en este momento lo que me mataba en realidad era el miedo a perder por el reconocimiento que no iba a tener. Qué bueno, porque fíjate que acá dice por ahí, viste, bueno, a ver, le juguemos al ego una mala pasada, que vendría a ser esto, ¿no? Y parece algo como mágico, que tenemos que estar haciendo pases mágicos. Y es simplemente identificar de que en ese caso, por ahí la conversación interna que se había impuesto era la de quedar bien, claro, la del reconocimiento. Y quizás ese reconocimiento fue la supervivencia, y está bárbaro. El tema es que hoy te está generando inquietud, y hay que ver si te sirve o no te sirve, para poder declarar si lo elegís o no lo elegís, o cómo vas a seguir. Pero hasta que no lo pones en evidencia, yo estaba trabajando sobre el miedo a ganar o perder, no sobre el miedo a no ser reconocido. Estaba trabajando mal, digamos. Claro. Estaba paliando algo que no era. Estabas declarando algo en inconsciente. Claro, y a ver, y también va a pasar esto, ¿no? Y esto lo traigo, muchísimas gracias por traer esto, porque esto es muy importante. Les va a pasar a ustedes que están trabajando, conociendo, viviendo en el enneagrama, que muchas veces le van a decir, pero yo no sé qué soy. Está bien, pero si vos podés identificar, aunque sea esto, que son conductas, relájate, que el autoconocimiento te lleva toda la vida y vas a romper muchas transparencias a lo largo de tu vida, y trabajá en conductas, ¿sí? Trabajá en conductas, trabajá en el aquí y el ahora, porque ya con eso tenés muchísimo para hacer.
Por ahí los pacientes que saben que trabajo con el enneagrama vienen desesperados. Decime qué soy. Bueno, básicamente, desde la ética no le puedo decir al otro que sos porque no tenés idea realmente, ¿no? Porque tendremos que definir tantas cosas de cómo interpreta el mundo. Pero decir, bueno, a ver, ¿qué identificaste vos? Declararlo y trabajarlo. Y eso es hacerse cargo, porque estamos en la cultura de la inmediatez. Ya lo dice Zygmunt Bauman, ¿no? Vivimos en tiempos líquidos. Bauman me encanta cómo lo define. Él es un filósofo, él estudia de que estamos en la cultura de la inmediatez. Fíjense, yo agarro una serie de Netflix y hasta que no me la termino, no paro. Y antes, no estoy hablando de mucho antes, estoy hablando de 10 años, nada más. Tenía que esperar una semana, con suerte. Y mi cerebro estaba entrenado para esperar una semana y yo no tenía ningún tipo de problema. Y ahora sí, cuando dice cargando Netflix, que son 10 segundos, digo, ay, dale, apúrate, que no tengo tiempo. Entonces fíjense que en eso nosotros queremos la recetita y que nos digan qué negativos somos, qué tenemos que hacer. Y verdaderamente nadie lo va a hacer por dos, porque la existencia no admite representantes. Entonces fíjense que en esto el enneagrama nos ayuda a mirar conductas muchas veces. Ya van a descubrir quiénes son. Háganlo tranquilos, rompan transparencia, permítanse mirarse desde otro lugar. Esa seguridad que te da, ya sé quién soy. Entonces me miro ahí y voy por eso. Quizás es el sesgo, todo lo demás que está dando vuelta en su transparencia y estaría bueno que lo trabajes. Entonces vamos a mirar cómo unimos el enneagrama, ¿no? Está buenísimo. Y fíjense que el enneagrama sería como una manera de interpretarnos a nosotros y a los demás. Y fíjense cómo lo traigo, ¿no? De interpretarnos, porque es mi interpretación. Y lo que yo leo en un libro es la interpretación del autor. Y lo que yo les traigo es mi observador. Entonces, a ver, cuestionen. Pregúntense, saquen sus propias conclusiones. Vean qué les sirve y qué no les sirve. No hay una verdad acabada. La verdad acabada de que esto es así es el paradigma metafísico. Ese que nos dio seguridad en su momento y que hoy nos atrevemos a transitar. Yo diría a surfear la ola, ¿no? Y eso sería transitar la incertidumbre. Muchas filosofías hablan de transitar la incertidumbre. Transitar la incertidumbre está en lo cotidiano. En poder transitar que no lo sabemos todo. Y la actitud aprendiente es esa capacidad que tengo de querer conocer un poco más. Es una declaración de no lo sé todo. Poder darle autoridad a otro, poder aprender. Algo voy a aprender es la mejor declaración porque abre al aprendizaje. Y esto es un espacio de aprendizaje. Entonces vamos a pensar el enneagrama desde los postulados de la ontología del lenguaje, que dice la acción genera ser. Entonces, bueno, a ver, está bien, soy tal cosa. ¿Y qué hacemos? Accionemos, porque la verdadera acción va a demostrar quiénes somos, ¿sí? En nuestras acciones se revela nuestro compromiso. Fíjense esto, ¿no? Una paciente en el consultorio que veníamos trabajando muchísimo tiempo sobre sus relaciones interpersonales, me cuenta que ella tenía muchos conflictos con su hermana, con su madre, con muchas mujeres. Ahí había como espacios de competencia. Verdaderamente, yo no sé si ella era o no era eneatipo 4, porque honestamente yo recién la conocía, estuvimos trabajando un mes, pero tenía muchas conductas de 4. Entonces, ¿para qué me sirvió el enneagrama en ese momento? Para intervenir esas conductas. Entonces trabajé mucho sobre esto, sobre que ella pudiera agradecer, contactarse, y estuvimos trabajando juntas un año. Ella mejoró muchísimo. Y me acuerdo bien una sesión enojada. Yo ya abre la puerta el paciente, yo ya lo miro, soy eneatipo 2, así como especialista en leer, y ya le veo una cara, se siente enojada y me dice, yo, ¿sabes qué? Acá no aprendí nada. Yo dije, pedazo de declaración, vamos a tener que remar hoy, ¿no? Bien. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, siempre lo mismo, yo estoy cansada de mí, siempre lo mismo. Vos sabés que, mira, apareció mi hermana, ella está flaca y yo estoy gorda, al final estoy gorda, me decía. Y apareció con ese pantalón
que yo hace años que no uso y le quedaba divino. Dice, y yo ¿sabes qué sentí? Bronca. La quería matar. ¿Y qué sentía? Envidia, ¿por qué usa mi pantalón y no el mío? Y mi hermana con la que llevo mal la preferí mi mamá, bla, bla, bla. ¿Y qué hiciste? Le digo yo. Nada. Dice, le dije que le quedaba lindo y que se lo regalaba. Entonces le digo, ¿y por qué entonces esa declaración que acá no aprendiste nada? Pero mirá lo que pienso. Y verdaderamente estaba tomada por su conversación interna. Como si los seres humanos no tuviéramos derecho a transitar conversaciones internas ni de envidia, ni de ira, ni de bronca, ni nos imaginamos al otro que lo estamos ahorcando, pero no hacemos nada. Porque nuestras acciones revelan nuestro ser, no nuestra conversación interna. O sea, y si nosotros creemos que somos esa conversación interna, estamos al horno. Porque ¿saben qué? Si creemos que somos esa conversación interna, vamos a crear esa realidad. Y hay que aprender a diferenciar la conversación interna de lo que yo soy. Ahora, la conversación interna es algo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a sobrevivir. Porque el ser humano, para vivir anclado en el lenguaje, tiene que tener una conversación interna. Ahora, cuando tengo distinciones, aprendo a distinguir qué conversación interna sí y qué conversación interna no. ¿Conocen a esta personita? Sí. ¿Quién es? Wilson. ¿Quién es Wilson? Bien. ¿Todos conocen esta película? ¿Quién no conoce? ¿Nada? Bueno, te vamos a contar. Es la película de Tom Hanks que se llama El náufrago. ¿Sí? Y él queda náufrago 4 años en una isla y se cae el avión y él llevaba, no me acuerdo qué era. Fedex. Y encuentra esta pelota. Y esta pelota, con la mano con sangre, le hace la cara y conversa. Entonces podríamos decir que Wilson, para el náufrago, era su conversación interna. Y lo mantuvo vivo, porque él estuvo anclado al lenguaje con esta conversación interna. Ahora, esta conversación interna le sirvió 4 años. Ya vamos a ver después qué pasó. Vamos a unir un poco esto con el eneagrama y vamos a ver que hay conversaciones que tenemos que soltar para poder ser coherentes ontológicamente, no cuerpo, emoción y lenguaje, para poder vivir la vida que queremos tener, ¿no? Y vamos a ir con el 1. Y fíjense que el 1, qué bien le vendría soltar la conversación interna de autoexigencia, ¿no? Le vendría bárbaro porque fíjense que si el 1 soltara la conversación interna que tiene de autoexigencia, de que el juicio maestro es las cosas son de una forma y es correcta, esto es blanco o negro, esto es perfecto o imperfecto, busco errores y los corrijo compulsivamente, y lo pudiera cambiar por una conversación interna donde los errores son parte de la humanidad. Poder flexibilizar, poder declarar, esto ya no me sirve, y actuar en coherencia. Fíjense que para el eneatipo 2, qué bien le vendría soltar la conversación interna de omnipotencia. Porque el eneatipo 2, en esto de suprimir sus necesidades, de negar lo que siente y poder estar para el afuera, para tener esa mirada, la conversación interna es: yo todo lo puedo, no necesito nada, yo estoy para darte. A poder traer una conversación interna de crear relaciones libres y auténticos y autónomos. Porque muchas veces el 2, con su conversación interna de omnipotencia, busca relaciones donde se cargan mochilas, donde carga a otros, donde otros dependen. ¿Sí? ¿Para qué? Para seguir alimentando la conversación interna de omnipotencia. Ahora, si yo digo y declaro la verdad, yo no puedo todo. Declaración de basta, declaración de no. Son las declaraciones que tocan la dignidad humana. ¿Sí?
para poder tener otro tipo de relaciones, ¿no? Donde somos libres y donde si no soy el centro en la vida del otro, lo tolero, como tolero mi paciente su envidia, pero actúo dejando que el otro pueda. Dejo por ahí de discapacitar personas que pueden. Dejo de quitar capacidades a otros para poder tenerlos y retenerlos. Fíjense que qué bien le vendría el 3 soltar su conversación interna del compromiso con su imagen. Donde en este compromiso con la imagen incansablemente estoy haciendo. Incansablemente este hacer va a una bolsa rota, porque si yo valgo lo que hay afuera y en mi conversación interna es que siempre tengo que hacer más, no valgo nada. Si soy lo que hago, cuando no hago qué soy. Y reconocer y valorar a los demás y a mí mismo más allá de sus logros y resultados. Muchas veces el eneatipo 3 piensa que el mundo se divide de las personas que fracasan y logran. Y muchas veces se da cuenta que en los resultados pierde el proceso. Y en el proceso se desconectó de sus emociones y no pudo sentir. Y si estamos hablando de coherencia ontológica y solamente hablamos de acciones en el 3 y pocas emociones, el 3 nunca va a poder consolidar su autoestima y cada vez va a querer hacer más porque no conectó emocionalmente. Fíjense que esta es una trampa para el 3. Creer que si me desconecto emocionalmente voy a lograr más. Al contrario, entro también en una tautología. Cada vez hago más y más y más porque nunca conectemos emocionalmente con el valor que eso tiene para mí. Para el 4, qué bien le vendría soltar la conversación interna de carencia y de falta, ¿no? Esa conversación de algo me falta para ser feliz. Esa conversación interna de los demás tienen algo que yo no tengo. La conversación interna del patito feo, de algo tengo diferente, entonces me hago más diferente para que no me comparen y no pierdo. Y poder tomar la conversación de valorar y de gratitud. El 4 se tiene que contactar con el agradecimiento, agradecer, el agrado de ser, el agrado de estar acá y de contactarme con todos los dones que tengo, para poder dejar de crear afuera una realidad de carencia donde busco rescatadores. El 5, qué bien que le vendría soltar la conversación interna de desapego, donde todo lo estudio, donde todo lo miro. La conversación interna de cuando estás hablando estoy pensando si sabes o no. La conversación interna donde quiero alejarme porque tengo miedo y sensibilidad a que me invadas. Donde me estoy cuidando. Donde estoy cuidando mi metro cuadrado para que vos no traspases porque en algún momento sentí mucha invasión. Y esa invasión la decodifiqué quizás como un abuso a mi espacio territorial. Y si la suelto, incorporo una conversación interna de conectar con mis emociones y poder decir lo que siento. Porque el 5 muchas veces se pasa mucho tiempo pensando lo que va a decir y elaborando y elaborando y elaborando, pero sin poder pasar al espacio declarativo. Muchas veces el 5 le cuesta declarar, decir yo siento esto, yo quiero esto, y poder ponerlo en palabras, porque el lenguaje es generativo. Entonces el 5 muchas veces, si no pasa a este espacio declarativo, queda atrapado en la conversación interna. Y ya dijimos cuáles son los riesgos de quedar atrapado en la conversación interna. Esa conversación interna que muchas veces nos hizo sobrevivir. Pero una vez que la ves, como el habano, no podés dejar de verla. Al 6, qué bien le vendría soltar la conversación interna de inseguridad, suspicacia, estar sospechando, y de hipervigilancia. Estar hipervigilante, estar siempre mirando qué va a pasar, estar anticipándome al peligro, estar viendo más allá de lo que hay hoy. Estar siempre en el futuro,
donde no puedo disfrutar quién estoy siendo hoy, no puedo construir mi espacio declarativo hoy, porque ya estoy pensando qué es lo malo que podría ocurrir. Qué bien le vendría confiar en su propia autoridad interior. El 6, en esto de que se anticipó tanto al futuro, es una persona que sabe muchísimo, muchísimo de la vida. Un gran observador, detector de lo que salía mal y del peligro. Y esto lo hizo un excelente observador. Cuando confía en su autoridad interior, es muy potente y nadie lo para. Esta vendría a ser el traspaso de la pasión, de la cobardía, la verdadera valentía. Darle autoridad a tu poder interior, a eso que vos ya sabés, a eso que ya sabés. El 7, qué bien que le vendría soltar la conversación interna de anticipación y pensamiento mágico. Ayer escuchaba una de las disertantes que decía que el 7 no planifica y se anticipa. Y es cierto, porque verdaderamente al 7, y estamos hablando también de estados de conciencia, no generalicemos, pero por lo general en un 7 que está con mayores transparencias que otro, el fuerte no es la planificación, porque el fuerte es fluyamos, es la anticipación de este estímulo mental en el que quiero estar en otro lugar y creando una realidad de pensamiento mágico, donde lo que está hoy, si es doloroso, armo una realidad paralela que no tiene que ver con que vivo otra realidad, tiene que ver con que estoy estimulado para no sentir, para no conectarme con el dolor, para no conectarme con el vacío interior que todos tenemos. Y que en ese espacio de vacío interior es el espacio de la creación. Porque donde hay vacío, hay actitud aprendiente. Y el 7, si no hay vacío, ¿qué va a aprender? Va a estar estimulado. Entonces, qué bien le vendría elegir una opción y profundizar. Profundizar. ¿Y saben qué? Tolerar el aburrimiento. Tolerar la sensibilidad al aburrimiento, tolerar de que si elijo una cosa y profundizo, voy a sentir en mi conversación interna frustración, ¿eh? Yo escucho a los pacientes, sí, me aburro. Bueno, toléralo, ahí está tu camino de crecimiento. Bienvenido al vacío, que ahí va a estar tu actitud de aprendizaje. Al 8, qué bien le vendría soltar la conversación interna de combate, desconfianza y fuerza. ¿Sí? Esta actitud donde me tengo que defender, esta conversación interna donde me lastimaron tanto, alguna vez me sentí tan vulnerado que me juro que nunca más nadie me va a vulnerar. Entonces mi conversación interna es de combate, es de desconfianza, de fuerza. Yo digo que por ahí el 8 lo siente en el cuerpo, te ve y ya siente algo. Porque se sintió vulnerado, porque se sintió débil, porque se sintió desprotegido. Entonces dijo, ante la desprotección mando yo pongo las reglas. Y así nadie me va a vulnerar. Por una conversación de aceptar la debilidad y la vulnerabilidad como parte de la vida. Y por ahí incluso redoblo la apuesta. Aceptar la vulnerabilidad como fuente de poder. Para el 8, la vulnerabilidad es una gran fuente de poder. Porque cuando puedo aceptar mi propia vulnerabilidad, soy más poderoso. Cuando puedo unir mis emociones, soy más poderoso. ¿Sí? Al 9, qué bien le vendría soltar la conversación interna de comodidad y de evitación. Esa conversación interna donde cuando hay algo que me generó un conflicto, hago como que no existe y lo meto allá y digo no está, y lo niego y me narcotizo en otra actividad. Me sumerjo en el trabajo y trabajo mucho y ahí estoy narcotizado. O me pongo a ver tele o me meto 10 series de Netflix para no pensar. Esa conversación interna de evitación, de pensar que si no lo veo no está, a una conversación de accionar de manera coherente, a una conversación de declarar basta, de defender lo que pienso, de existir, de dejar de desaparecer, dejar de ser transparente, dejar de estar por detrás
dejar de fusionarme con la corriente. Incluso, ¿saben qué? Dejar de pagar peaje. Muchas veces el 9 siente que tiene que pagar peaje para existir. Ser coherente y accionar en forma coherente con quién soy. ¿Qué es eso de pagar peaje? Esto de que te tengo que agradar y para que todos estemos bien en una relación, algo que tengo que dar para pertenecer. No es que pertenezco porque soy, porque valgo. Es como que algo tengo que poner a cambio, muy parecido al 2. Pero el 2 en pos de su estrategia, que es estar en paz. Entonces fíjense que hoy los invito a pensar qué conversación interna tienen que soltar ustedes. Y pensar que, volvemos a Wilson, ¿no? El náufrago, cuando estaba en la isla, no soltaba ni por casualidad su conversación interna. ¿Por qué? Y porque si la soltaba se moría, pero pudo sobrevivir. Miren esto. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Pablo, ¿se puede poner más fuerte? ¿Dónde está Wilson? ¿En dónde está Wilson? ¡Wilson, ¿en dónde estás? ¡Wilson! 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 Su conversación interna era muy importante, lo tenía mantenido el lenguaje, lo tenía anclado, existía gracias a esa conversación interna. ¿Cuántos de ustedes que ya identificaron
de acuerdo a su estilo de personalidad, en qué tipo de conversación interna están, o quizás no le quieran soltar, quizás también sientan ese dolor, quizás también lo estén persiguiendo, ¿no? Ese miedo de qué te estará salvando o de qué te salvó. Pero ¿nos acerca o nos aleja de la vida que queremos tener? Y fíjense, acá lo tenemos. Hoy tenemos la oportunidad de usar este espacio declarativo, de poder declarar y generar para luego poder elegir y accionar qué conversación interna quiero soltar. ¿Alguien se anima a hacerle a Wilson? Una declaración. ¿Qué conversación interna querés soltar? La que quiera. Bueno, Agárralo, Wilson. no, lo voy a decir porque no tenía que decirlo. Pues soy un 4. Míralo a Wilson y decirle, hoy suelto mi conversación interna. Hoy suelto mi conversación interna de sentir carencia. Ya la estoy soltando. Y bueno, y también ya lo he sentido, que lo importante es valorar lo que tengo, porque es lo esencial. Y lo que tengo lo tengo que valorar. Y eso es lo importante. Gracias. Pase esa pelota. Alguien. ¿Alguien que quiera hacerse cargo de la conversación interna? Bien. Yo me identifico con el tipo 8. Entonces, Wilson, suelto mi conversación interna de la desconfianza. ¿Alguien que quiera hablarle al señor Wilson? Aprovechen, acá lo tienen. Acá. Ahí quiere. Yo como me identifico con el tipo 1, le suelto a Wilson mi conversación interna de tanta autoexigencia y poder soltarme a pensar que las demás personas también tienen las mismas. Bien, gracias. Pase la pelota. Acá, Si no, un pase largo. Bien, muy bien. bueno, quería decir, a Wilson me tengo que decir cómo era Wilson, dentro de la conversación interna. que declaro que suelto la conversación interna de ser, me quiero ser responsable. En dos. De toda mi humanidad. Yo suelto la conversación interna de soy 4, soy una tipo 4 de pobre de mí, a mí me pasa todo y yo no voy a poder con nada. ¿Quién? ¿Alguien más quiere declarar con Wilson? Wilson me cayó. Ese es un pedido encubierto. Una declaración más que pedido todavía. Pero yo había declarado, ya había dicho lo que tenía que soltar. Suelto la necesidad de ser reconocido. Bien. Bueno, Vuelvo. cada uno de ustedes se lleva a Wilson de manera interna y esto que hoy pudimos hacer en 1 hora y media tienen toda una vida. Pero apúrense, porque la vida es hoy. Y fíjense que de acuerdo a la calidad de nuestras conversaciones van a ser los resultados que vamos a tener en nuestra vida, ¿no? Y verdaderamente necesitamos de otros en este camino. Y si nuestras conversaciones internas nos están alejando del otro, apúrense en serio. Porque si queremos llegar rápido, caminemos solos. Ahora, si soñamos con llegar lejos, caminemos juntos. Muchas gracias. Wilson ya le cayó 4 veces.